No desde la superficie de este tema, no desde la definición obvia, no desde lo primero que se te viene a la mente cuando alguien dice el silencio masculino. Voy a empezar desde el fondo, desde lo más profundo de lo que este tema realmente contiene. Y para llegar ahí, vamos a excavar juntos, capa por capa, quitando las capas que cubren lo que realmente importa. La primera capa, la superficie, es la interpretación más común. Cuando un hombre está callado, la lectura automática de muchas personas es que algo está mal, que está molesto, que está evadiendo, que no tiene nada que aportar, o que está pasivo, o que simplemente no está lo suficientemente presente. El silencio en esta capa superior se lee como deficiencia, como ausencia de algo que debería estar. Y hay hombres cuyo silencio sí significa eso. Silencio como evitación, silencio como falta de vocabulario emocional, silencio como manera de no comprometerse con nada. Ese silencio existe, y no es poderoso. Es simplemente vacío con forma de quietud. Pero eso es solo la capa de arriba. Debajo de esa capa hay algo completamente diferente, y es eso lo que vamos a encontrar hoy. Excava un poco más abajo y encuentras la primera verdad sobre el silencio real. El silencio real no es la ausencia de palabras, es la presencia de algo que no necesita palabras para existir. Piénsalo de esta manera. Las palabras, en muchos casos, son instrumentos de gestión. Gestionamos impresiones con palabras, gestionamos ansiedades con palabras. Cuando el silencio se siente amenazante, lo llenamos con palabras no porque tengamos algo real que decir, sino porque el silencio sin llenar revela algo que no queremos que se vea: la incomodidad, la incertidumbre, la necesidad de ser percibido de cierta manera. El hombre que no necesita gestionar nada de eso, no necesita las palabras con la misma urgencia. Puede sentarse en un silencio y no sentirlo como amenaza. Puede existir en el espacio entre las frases sin necesitar llenarlo para estar seguro. Y esa capacidad de existir en el silencio sin ansiedad comunica algo muy específico a cualquier persona que esté prestando atención. Comunica que hay algo adentro que es suficiente, que no depende del ruido externo para mantenerse en pie, que este hombre tiene un mundo interior que existe independientemente de si el mundo exterior lo está aprobando en este momento. Y cuando una mujer está cerca de un hombre así, cuando el silencio de él no exige nada de ella, no le pide que lo llene, no le transfiere ninguna ansiedad que ella tenga que gestionar, algo en su propio sistema nervioso se regula, se asienta. Y esa sensación, esa rara experiencia de estar cerca de alguien cuyo silencio no te cuesta nada, se graba. Excava un poco más y encuentras la segunda verdad. El silencio antes de hablar determina el peso de lo que se dice después. Esta es una de las cosas más prácticas y más olvidadas sobre la comunicación. El valor de las palabras no está solo en su contenido, está en la relación entre ellas y el silencio que las precede. Una respuesta que llega inmediatamente después de una pregunta difícil, antes de que sea humanamente posible haberla procesado realmente, tiene un peso específico. Dice que la respuesta ya estaba preparada, que la pregunta no cambió nada, que lo que escuchas fue construido antes de que el otro terminara de hablar. Y eso, aunque el contenido sea inteligente, tiene algo de automático que le resta densidad. Pero una respuesta que llega después de una pausa real, después de un momento visible en el que alguien recibió lo que dijiste, lo procesó de verdad, buscó en su propio interior la respuesta más honesta que tenía. Esa respuesta llega con un peso completamente diferente. No porque sea más larga, a menudo es más corta, sino porque detrás de ella hay evidencia de que quien habla realmente escuchó antes de hablar. El hombre que puede sostener el silencio entre escuchar y responder, que no corre a llenar el espacio con la primera cosa disponible, comunica algo que ninguna frase elaborada puede comunicar por sí sola. Comunica que lo que ella dice importa lo suficiente como para merecer tiempo real antes de recibir respuesta. Y eso, esa experiencia de ser realmente escuchada antes de ser respondida, es tan rara que cuando ocurre, no se olvida fácilmente. La tercera capa es la más profunda, y la que más transforma la manera en que entiendes todo lo demás. El silencio en los momentos de presión dice más sobre un hombre que cualquier discurso en los momentos fáciles. Cualquiera puede ser articulado cuando todo va bien, cuando no hay nada en juego, cuando la conversación es ligera y el ambiente es cómodo, y no hay nada que defender ni nada que perder. En esos momentos, las palabras son baratas. Fluyen fácil porque no cuestan nada. Pero cuando hay tensión, cuando algo salió mal, cuando hay un malentendido real, una acusación,
una situación que tiene peso emocional real y donde la respuesta podría salir desde el miedo, desde la defensiva, desde la urgencia de que el otro sepa inmediatamente que no eres lo que parece, ahí es donde el silencio habla. El hombre que en ese momento se vuelve más ruidoso, que responde al volumen con más volumen, que escala con palabras porque el silencio en ese momento se siente como rendición. Ese hombre muestra exactamente cuánto lo mueve la presión externa. El hombre que en ese mismo momento se vuelve más quieto, que no abandona su eje interno porque el momento sea incómodo, que puede procesar la presión sin descargarla de vuelta en forma de palabras rápidas. Ese hombre muestra algo que pocas cosas pueden demostrar de otra manera. Muestra que su estabilidad interna no depende de que el mundo externo esté de su lado en este momento. Y cuando una mujer está frente a ese momento, frente a la quietud de un hombre que podría estar reaccionando y no lo hace, algo en ella que no tiene nombre exacto, se asienta, se detiene, presta atención de una manera diferente a la que prestaba un segundo antes. El silencio en la presión no es pasividad, es la demostración más directa de fortaleza interna que existe. Hay una cosa más que quiero decir antes de cerrar, sobre la diferencia entre el silencio que atrae y el silencio que solo confunde. No todo silencio comunica lo mismo. El silencio que hace lo que describí hoy tiene una cualidad específica que lo distingue del silencio que simplemente crea distancia o ansiedad. La cualidad es la presencia. El silencio poderoso no está ausente. No es el silencio de alguien que se fue a otro lado mentalmente. No es el silencio de quien evita, de quien no sabe qué decir, de quien está procesando algo que no puede articular. Es el silencio de alguien que está completamente presente. Completamente ahí, simplemente sin necesidad llenar ese estar ahí con sonido. Cuando ese tipo de silencio está presente, la otra persona lo siente. Siente que hay alguien ahí. Siente el peso de esa presencia aunque no haya palabras. Y ese peso, esa densidad de presencia sin ruido, es exactamente lo que hace que su atención se mueva hacia él en lugar de alejarse. 4 capas excavadas. El silencio como presencia de algo que no necesita palabras para existir. El silencio antes de hablar como determinante del peso de lo que viene después. El silencio en la presión como la prueba más honesta de fortaleza interna. Y la presencia como la cualidad que distingue el silencio poderoso del vacío. El silencio más comunicativo que habrás tenido no va a ser el que planeaste, va a ser el que ocurra naturalmente cuando ya no necesites que las palabras hagan trabajo que debería estar haciendo tu presencia. Ese momento lo reconocerás, y ella también. Suscríbete si esto cambió algo en cómo entiendes lo que comunicas sin hablar. Y deja en los comentarios un momento en que el silencio de alguien, el tuyo o el de otra persona, dijo algo que ninguna palabra hubiera podido. Hasta el próximo.